un trato muy personal contigo, Señor. Queremos andar en tus caminos, en obediencia a tu palabra, sirviéndote en todo, Señor, conforme sea tu voluntad. Por ello te pido, oh Dios, bendición para todos mis hermanos, que todos estemos dispuestos a tener, oh Dios, ese compromiso grande de poder, Señor, andar en tus caminos. Gracias, oh Dios, danos tu palabra y permítenos aprender más de ti hoy. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, les decía que hablábamos acerca de Moisés. Ya habíamos estado hablando acerca de Job, cómo Job, hermanos, nos da un precioso ejemplo de acercamiento y de fidelidad con Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que estaba pasando. Job, hermanos, tenía esa firmeza, esa actitud de confiar en el Señor y de esperar en Él. Y eso es bueno, hermanos. Eso es maravilloso para cada uno de nosotros, aprender a confiar en Dios. El caso de Moisés, hermanos, fíjense que algo que veíamos el domingo, les decía que en Moisés se operó algo en su vida, en su ser, desde aquel momento en que tuvo un encuentro con Dios, allá en aquel monte donde encontró una zarza ardiendo. Y a partir de allí, hermanos, Moisés se hizo el propósito en su corazón de conocer más de Dios, de estar más cerca de Él y de querer descubrir cada día más y más de la gloria de Dios. Este Moisés, hermanos, tuvo varias experiencias y una de ellas la veíamos que en una oportunidad Moisés se hizo acompañar de su hermano Aarón y también de los sacerdotes, hijos de Aarón, y de 70 ancianos del pueblo de Israel. Y ellos fueron a aquel monte, y estando ellos en el monte, dice que la gloria de Dios se manifestó. Y ellos pudieron, hermanos, tener esa experiencia maravillosa de ver la gloria de Dios. Y Moisés, hermanos, cada vez que pasaban cosas así, como que agarraba más fuerza, hermanos, y más ansioso de querer servir a Dios. Pero el pueblo de Israel, hermanos, que se había quedado así un poco lejos, dice la Biblia que ellos, en vez de querer tener un mayor conocimiento de Dios, esta gente pensó en construir un ídolo, construir una estatua, porque ellos venían de un lugar en donde había una adoración a los ídolos, y estaban ellos bastante apegados y comprometidos a hacer ese tipo de cosas. Se hicieron ellos una imagen, una estatua. Hicieron ahí un becerro de oro para adorarlo. Y esto, hermanos, es algo que causó profunda tristeza en Moisés, profundo dolor. Y fíjense que este pueblo, que había tenido también una experiencia grande, que había visto cómo Dios había derrotado a los ídolos egipcios, había derrotado al faraón
había derrotado a ese ejército poderoso, había dejado en ruinas a Egipto y que habían salido victoriosos y que cruzaron el Mar Rojo en una forma milagrosa, y que en el desierto la mano de Dios no se apartó de ellos, pero aún con todo y las demostraciones que Dios había hecho, ¿qué pasó? Ellos una y otra vez se rebelaban con Dios. Y eso es triste, hermanos, porque no mantenerse fieles a Dios es una situación terrible. Y algo de eso vamos a hablar. Fíjense que ante esa situación, hermanos, Moisés, que es el personaje del cual nosotros queremos aprender ahora, fíjense que este Moisés, él buscaba la manera de agradar a Dios y también de interceder por su pueblo. Dice ahí, hermanos, que Dios amenazó con destruir a esta gente rebelde. Él dice que ofreció formar una nueva nación a partir de la descendencia de Moisés. La disposición de Dios, hermanos, era que ya no quería más tratar con ese pueblo. Era triste. Yo les voy a pedir que tengan sus Biblias allí en Éxodo 32 y 33, que vamos a usarlo bastante. Y vamos ya a las lecturas de la palabra, hermanos. Pido siempre la colaboración, hermanos, de las lecturas. Veamos ahí primero Éxodo 32, 9 y 10, por favor. Amén. Dijo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Fíjense, hermanos, que Dios estaba mirando al pueblo de Israel. Tenía él su mirada, así como la tiene ahora en cada uno de nosotros. Dios está mirando todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Dios lo está mirando. Eso vamos a hablarlo un poco con más detalle cuando hablemos de los atributos. Miren, la mirada de Dios, hermanos, está con cada uno de nosotros. Y este pueblo no pudo ocultar su rebelión, no pudo en realidad hacer las cosas escondiéndose, aunque hubiesen ellos querido, pero se rebelaron contra Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando el pueblo de Dios se comporta de esa manera? Miren, el pueblo, lo que Dios decide hacer, hermanos, él estaba ya para tomar una decisión. Él iba a destruir a esa gente. Pero ahí estaba Moisés, hermanos, intercediendo. Vean, dice, hermanos, que Moisés intercedió delante de Dios por el pueblo para que él tuviera misericordia de ellos y así cumplir con la promesa dada a Abraham y atraer gloria a sí mismo entre las naciones. Veamos por favor los versos 11 al 13, por favor. Qué bueno, hermanos, es
la intervención oportuna del siervo de Dios. Fíjense que eso solo lo podía hacer alguien que conocía muy, pero muy de cerca a Dios. Moisés había llegado a conocer tal manera a Dios, hermanos, que él sabía cómo hablarle, que él sabía cómo poder acercarse y para poder interceder por ese pueblo. Cuando Dios ya estaba, hermanos, muy, pero muy desilusionado con la actitud de ese pueblo. Miren, a veces nosotros, hermanos, nos comportamos mal y somos muy, pero muy desagradecidos con Dios al no entender o al no reconocer lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Y de esa manera nos comportamos neciamente. Estamos demostrando nuestra falta de fidelidad, nuestra falta de amor, nuestra falta de entrega, nuestro compromiso con Dios. Y eso era lo que estaba haciendo este pueblo, pero Moisés, gracias a Dios, estaba ahí para interceder. Fíjense que Dios, hermanos, a consecuencia de la intervención oportuna y muy buena de Moisés, Dios contuvo su ira y prometió estar con Moisés mientras condujera al pueblo a la tierra prometida. Pero él mantendría su distancia de esta gente obstinada. Esto es triste, hermanos, pero ya vamos a ver. 33, 1 al 3, por favor. Amén. Me llama mucho la atención esta última parte, hermanos. Dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Eres pueblo de dura cerviz. En nuestro lenguaje, en nuestro léxico, hermanos, exactamente. Testarudo, dice el hermano Rigo. Que conste que hoy el léxico del francés no me salió a mí, hermanos. Testarudo, dice el hermano. Así sí, hoy sí entendieron, ¿verdad? Eso de dura cerviz, el hermano Rigo lo traduce como testarudo. Y cuando es una persona testaruda, hermanos, es necio, no entiende. Le están diciendo las cosas y no entiende. No es porque no comprenda las palabras, sino por la dureza de su corazón. Eso era lo que estaba ocurriendo. Y a mí me llama la atención, hermanos, que Dios dice, yo no voy a ir ahí por una razón. Dios les dijo, no vaya a ser que algo pase. ¿Qué dice la parte final del verso 3, hermanos? Los consuma. ¿Saben ustedes, hermanos, que Dios no puede habitar en medio de un pueblo pecador? ¿Saben que Dios no puede estar? ¿Cómo va a estar Dios con nosotros, hermanos, si nosotros estamos allí, aquí queriendo venir y decir, yo voy a venir a aprender, pero estamos pecando y no nos hemos arrepentido y no hemos confesado el pecado y estamos en esa actitud muy, muy rebelde? No queremos confesar el pecado, hermanos.
A mí me encanta, hermanos, cuando Juan dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos los pecados. Fíjense, hermanos, que nosotros sabemos que podemos arreglar con Dios. Él nos ofrece, nos da garantía de que Él nos va a perdonar los pecados, pero el ser humano, aún conociendo esto, se aferra en querer seguir ocultando su pecado. ¿Quién sabe por qué? Seguramente porque quieren seguir viviendo en esa actitud de pecado. Y eso no es propio del pueblo de Dios. Aquí vemos, hermanos, que Dios sí estaba con Moisés y él estaba más cerca de Moisés. Y Moisés, ¿saben? Moisés quería estar más cerca del Señor. Hay un himno que dice: con Cristo cada día quiero yo más cerca estar. Y nosotros, hermanos, debemos tener esa ansiedad de estar cada día más cerca de Dios, para contemplar su hermosura, para conocer mejor, para saber y oír esas palabras inefables de que habla el apóstol Pablo. Eso era lo que Moisés quería y Dios estaba con él, hermanos. Pero dice que mientras Dios mantuvo su distancia de los israelitas duros de cerviz, mejor dicho, testarudos, se acercó más a Moisés, de manera que disfrutó solo una intimidad con él que no se veía desde el jardín de Edén. ¿Saben cuál era la intimidad de Dios con Adán en Edén, hermanos? Ay, hermanos, yo quisiera tener al menos la oportunidad de poder mirar cómo era la amistad de Dios con Adán. Moisés, hermanos, tenía esa amistad. No crean, hermanos, de que porque estaba solo, él se sentía solo. Ahí estaba Dios con él, hermanos. Y qué mejor que Dios esté con nosotros. Y él podía conversar con Dios de una manera como quien dice cara a cara, de tú a tú. Ellos estaban allí, conversaban. Había una intimidad. Intimidad quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos la confianza de decir cosas muy íntimas y preciosas al oído de la otra persona. Y Moisés, hermanos, dice que él tuvo una intimidad con Dios, un acercamiento con Dios que se originó desde aquel momento en que Moisés estaba asustado viendo la zarza ardiente. Y Moisés, hermanos, tuvo esa experiencia maravillosa. Por eso dice que se podía pensar que Moisés estaba satisfecho con la intimidad que había logrado con Dios, pero no lo estaba. Quería más y más de Dios. Como quería conocer a Dios más íntimamente, hizo esta petición. Veamos, hermanos, por favor, Éxodo 33, 12 al 18. 12 al 18.
Amén. Moisés quería más, hermanos. Y aquí encontramos, hermanos, y podemos ver que este Moisés tenía verdadera intimidad con Dios. Miren, Moisés tuvo la valentía de poder decirle, mira, tú dices a mí, saca a este pueblo. Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Como quien dice, le está reclamando, tiene la confianza de poder hablar en esta manera con Dios. Saben, hermanos, que cuando nosotros tenemos ese acercamiento, esa intimidad con Dios, hay más confianza de poder hablar con Él, de hablar abiertamente de todas las situaciones. Pero Moisés continúa, y a mí me encanta, hermanos, cuando él habla y le dice en el verso 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Yo podría agregarle algo, aunque no hay que agregarle a la Biblia, hermanos, ya lo hemos aprendido, pero yo podría decir ahí, pero mira, este pueblo testarudo. Gracias por la ayuda, hermano. Este pueblo es tuyo, Señor. Moisés estaba señalándole a Dios que ese pueblo era suyo, era de Dios. Y eso es bueno, hermanos. Moisés tuvo esa confianza de poder decirle a Dios, y por eso él quería estar cada día más cerca. Por eso fíjense que la respuesta a la solicitud de Moisés, hermanos, nosotros la encontramos registrada en los siguientes versículos, ahí del 33:19 hasta 34:8. Ayúdenme por favor, hermanos. 33, es un poco larga la lectura, pero vamos a tratar ahí hasta 34:8. Vamos, hermano Nahum, por favor, para con voz fuerte.
Amén. Amén. Mire, aquí, hermanos, la experiencia de Moisés, después de todo y la actitud pecaminosa de ese pueblo, después de que Moisés intercede ante Dios, veamos cuál es la respuesta. Y le respondió, verso 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dios le está prometiendo misericordia y clemencia, pero no a todos. Dios sabrá de quién va a tener misericordia. Dios sabrá con quién será clemente. Y en la parte final, en donde estábamos leyendo, el verso 7 dice, y guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna o de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Saben, hermanos, Dios está contestando una petición, una oración hecha por su siervo Moisés en favor del pueblo. Dios promete misericordia, pero también está diciéndole, mire, Dios no tendrá por inocente al malvado. Dios no va a tener por inocente al malvado. Yo quiero decirles, hermanos, que todos aquellos soberbios, todos aquellos rebeldes, todos aquellos que no quieren escuchar a Dios, que no quieren arrepentirse de sus pecados, no tienen ninguna esperanza. Pero aquellos hermanos, aquellos que quebrantan su corazón y que se arrepienten de su pecado y que claman a Dios confesando sus pecados, Dios les promete misericordia y clemencia. Y Moisés, hermanos, conocía perfectamente eso de parte de Dios. Entonces, hermanos, este incidente en la vida de Moisés ciertamente debiera ser de enseñanza para nosotros, pero también debe de motivarnos a seguir sus pasos. Encontramos varias lecciones en ello, ya vamos a ver. En primer lugar, esto en la experiencia de Moisés, hermanos, podemos decir que vivir cerca de Dios es peligroso para aquellos que están en pecado y no son rectos. Vivir cerca de Dios es peligroso, hermanos, para aquellos que están en pecado y que no son rectos. Yo quiero, hermanos, que esto lo tomen muy, pero muy en serio. Especialmente aquellos que siguen albergando y escondiendo pecados en su vida. Así es. O sea, de la actitud, de la experiencia de Moisés con el pueblo, de la actitud de ese pueblo, nosotros aprendemos que Dios les dijo, miren, yo no voy a ir con ustedes, no vaya a ser que los consuma. Y aquí estamos viendo, hermanos, que Dios, hermanos, de ninguna manera va a poder estar junto a aquellos que siguen teniendo pecado. Es peligroso. Es peligroso porque aquellos que están en pecado y no son rectos, Dios ha dejado bien claro, hermanos, que el hombre pecador debe mantener distancia.
El hombre pecador debe mantener distancia. Veamos la cita bíblica, Éxodo 19, 21 a 24. Otra vez aparece aquí, hermanos, y ahora aparece una palabrita que se repite al menos 3 veces en estas citas. ¿Cuál es esa palabrita, hermanos? ¿Ah? Se repite 3 veces. Dice, hermanos, pondrás límites. Límites. Pondrás límites. ¿Para qué hay que poner límites, hermanos? Para que no se pase. ¿Sí, hermano? No propiamente, porque aquí está hablando de poner límites que no se sobrepasen la paciencia de Dios, que no sobrepasen la misericordia, porque este pueblo, hermanos, se había desenfrenado en una rebelión y ellos, según ellos, estaban haciendo bueno. Para ellos el haber hecho un becerro, para ellos era simplemente ser igual que allá en Egipto, que los pecadores en Egipto. Y sabe que muchos cristianos, no sé si esto es normal lo que yo estoy haciendo y todo el mundo lo hace, esa es la actitud. Pero Dios está poniendo límites. ¿Y qué quiere decir con límites? Mire, tengan cuidado, por favor, no se me pasen, porque el que pase este límite se va a enfrentar con la ira de Dios. A veces Dios, hermanos, aguanta o tolera algunos pecados, esperando que esta gente entienda y se arrepienta, dándole oportunidad. Pero puede llegar un momento en que la paciencia de Dios se agota y se acaba. Eso puede ocurrir. Y fíjense que aquí está diciendo algo ya en el último versículo. Dice, y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Otra vez. No, el que pase los límites de la paciencia de Dios, hermanos, pueden ocurrir cosas. En el mundo, hermanos, han habido experiencias de personas que se han rebelado contra Dios. Y de pronto aparecen con cáncer, aparecen con algo, una enfermedad terminal y se le corta. Se le corta. ¿Por qué será, hermanos, que Dios actúa de esa manera? Es porque Dios no va a tolerar el pecado en aquellas personas que se aferran e insisten en seguir pecando y están desafiando la misericordia y la paciencia de Dios. Por eso decimos aquí, hermanos, que vivir cerca de Dios es
peligroso para aquellos que están en pecado. Pero vivir cerca de Dios, hermanos, para aquellos que están en paz con Dios, para aquellos que están en fidelidad con Dios, es maravilloso, hermanos. Es maravilloso. Seguimos. Si Dios estuviera presente entre su pueblo y estos persistieran en su pecado, Él los destruiría. Ya leímos ese verso. Dios los destruiría. Porque Dios espera, hermanos. Dios tiene paciencia, Dios tiene misericordia para salvación. Pero cuando las personas persisten en seguir viviendo esa vida de pecado, Dios, hermanos, se reserva el derecho de cortar a las personas que se rebelan contra Él. Dios tiene esa potestad, hermanos, de poder actuar en el momento que Él así lo considere. El pecador, hermanos, no puede convivir con Dios. Ningún pecador puede tener armonía y paz con Dios. La Biblia lo dice. Número 2. Dios desea convivir con los hombres y Él provee los medios para ello. Fíjense, esto está muy bonito. Dios, hermanos, desea, Dios quiere tener una amistad con todos. Dios quiere, hermanos, ser su amigo. Dios quiere que cuando usted vaya a orar, Dios está esperando y Dios le está diciendo: ¿cómo has estado, hijito? ¿Cómo has estado? Cuánto me alegra que te hayas acordado de venir a mi presencia. Dios quiere, hermanos, y Él provee los medios. Fíjense que Dios se reveló a sí mismo a los israelitas, a sus líderes y especialmente a Moisés. Dios quiso manifestar su gloria a los hombres. ¿Saben? Eso sucedió, hermanos, cuando Moisés fue llamado por Dios y le dijo: mira, ven, tráete a Aarón, tráete a los hijos de Aarón, o sea, los sacerdotes, y escoge 70 ancianos del pueblo y vengan. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Ellos llegaron y vieron la gloria de Dios y tuvieron una cena preciosa, hermanos. Cuando yo estaba estudiando esto me acordaba de que en el Apocalipsis dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense que estos 74 hombres, ellos tuvieron una experiencia maravillosa. Tuvieron una experiencia, una cena inolvidable, hermanos. Yo creo que ni en el mejor de los restaurantes del mundo pudo haber una cena como esa. Y allí estaba Moisés, 1, Aarón, 2, los 2 hijos de Aarón, 4, y los 70 ancianos, 74. Ellos fueron. Dios quiere, hermanos, Dios quiere tener ese acercamiento. Fíjense que Él se glorificó a sí mismo en Egipto al derrotar a Faraón y a los egipcios. Se glorificó a sí mismo al conducir a la nación de Israel y manteniendo las promesas dadas a Abraham y a sus descendientes. Fíjense que todo eso Él lo hizo porque Él amaba a esa nación, amaba a ese pueblo. Ahora, el haber conocido a Dios fue el incentivo para Moisés de desear conocerle aún más
íntimamente. Ay, este Moisés algo había probado, hermanos. Él había probado lo bueno que es estar con Dios. Cuando Dios se le apareció por primera vez a Moisés, este tuvo miedo de mirarlo por lo que escondió su rostro. Fíjense que Moisés, hermanos, al haberse encontrado con Dios, él tuvo temor. Y allí ustedes se acuerdan en el capítulo 3 y verso 6 de Éxodo, que cuando él tuvo el encuentro allá en aquella montaña donde estaba la zarza, cuando Dios se identifica, Moisés cayó al suelo y él no podía levantar su rostro para poder mirar la experiencia que estaba teniendo de la gloria de Dios. Sin embargo, eso lo motivó a querer, a desear, a anhelar con todo su corazón el tener un acercamiento más estrecho con Dios. En el Éxodo 33 leemos que Moisés le ruega a Dios que le muestre su gloria. ¿Qué pudo haber sucedido para que Moisés cambiara de opinión? Creo que fue el mayor conocimiento de Dios que fue adquiriendo con el tiempo. A medida que Moisés fue conociendo a Dios, él fue adquiriendo más deseo de querer estar cerca de Dios y de mirarlo y de aprender de Él. Número 4, si no conocemos a Dios íntimamente, estaremos alejados de Dios y finalmente llegaremos a la idolatría. Cuando un Dios, creando un Dios a nuestro gusto. Quiero detenerme aquí un poco, hermanos. Tenemos en este pensamiento que si nosotros, hermanos, no conocemos a Dios, si no tenemos esa relación íntima, estrecha con Dios, dice que estaremos alejados de Dios. Alejados de Dios. ¿Qué ocurre, hermanos, cuando estamos lejos de Dios? ¿Qué ocurre cuando nosotros nos sentimos, pero abandonados? Abandonados, Señor, dice el canto. Nos sentimos distantes de Dios. ¿Y qué va a pasar, hermanos, cuando estamos lejos de Dios? ¿Qué le va a ocurrir? Mire, usted va a ser una fácil presa y va a llegar a la idolatría. Usted va a ser un idólatra. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando se quedaron ellos ahí esperando mientras Moisés subía allá al monte? De pronto aparece alguien por ahí con una gran idea. No quiero decir de otra manera, porque realmente era una idiota. Fíjense que aparece alguien y les dice: mire, porque ya Moisés ya no va a volver, mejor hagámonos un becerro de oro, así como estábamos allá en Egipto. ¿Qué pasa cuando estamos lejos de Dios, hermanos? De pronto empezamos a pensar y comenzamos a hacernos imágenes, a hacer cosas terribles si creamos un Dios a nuestro gusto. ¿Sabe, hermano, que hay muchos hoy que tienen su Dios a su manera? A su manera. Le adoran a su manera, le sirven a su manera y hacen lo que les da la gana. Triste, hermanos, pero a estas personas les espera algo terrible. Esto es lo que aprendemos, hermanos, del pueblo de Israel. Y nosotros tenemos que esforzarnos por estar cerca de Dios. Dice que ellos fueron instruidos a mantener una distancia con Dios y así lo querían. Ellos querían estar, yo no quiero acercarme porque no, ¿verdad? Nada, que estaban en pecado, hermanos.
Dejemos que Moisés interceda ante Dios. Dejemos que él viva en peligro acercándose a Dios, manteniendo la distancia. Ellos querían, ya les había gustado estar lejos de Dios. ¿Sabe, hermano, que los que están en pecado, ellos se sienten un poco mejor, más cómodos lejos de Dios? ¿Sabe por qué? Porque si se acerca, Dios lo va a tratar. Dios lo va a tratar. Y si está en pecado, hermanos, tenga cuidado. La motivación de Moisés fue que Dios le conocía completamente. Y por ello, él deseaba conocer a Dios en forma más completa. Fíjense bien, Moisés estaba motivado, hermanos. ¿Y cuál era la motivación de Dios, de Moisés, hermanos? Que él ya había descubierto algo, hermanos. Moisés había descubierto a Dios. Qué maravilloso, hermanos, es que nosotros podamos descubrir a Dios, su presencia, el sentirlo cerca, hermanos, el sentirnos allí. A mí por eso me encanta, hermanos, cuando Jesús visita la casa de Lázaro y aquella mujer María se fue a sentar, hermanos. ¿Sabe a dónde? A los pies de Jesucristo. Por eso el himnólogo dice que a los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor. Escuchando cual María las palabras de su amor. Qué maravilloso, hermanos. Yo creo, a veces los himnólogos tienen buenas ideas, hermanos, dependiendo de su cercanía con Dios. Sin embargo, tú dices, estas son palabras de Moisés, hermanos, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Esta gente es pueblo tuyo. Existe una relación muy estrecha entre ser conocido por Dios y querer conocerle a Él. Vamos a ver los pasajes. Primera de Corintios 8:3 y después 13:2, 13:12. Los lectores, por favor. Amén. 13:12. Gálatas 4:9. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, no comprende cómo alguien que conoce a Dios quiere dar paso atrás. Quiero decirles algo, hermanos, si Pablo no lo entendía, yo menos. Yo no puedo comprender, hermanos, cómo después de tener una relación, una experiencia maravillosa con Dios, y de pronto aparecer allá, hermanos, abrazados con el diablo. Eso no puede ser, hermanos. Eso no puede ser. 6. Moisés deseaba conocer a Dios en una forma más completa para servirle mejor. Todos nosotros debemos procurar conocer más a Dios con una idea en nuestra mente. Yo quiero conocerle para servirle mejor. Yo quiero conocer más de ti, Señor, porque yo tengo en mi corazón el deseo de hacer tu voluntad y yo la voy a hacer mejor entre más te conozca, Señor. Qué maravillosa experiencia, hermanos. Ese es el deseo de Moisés. Y veamos las palabras, hermanos,
Dice aquí que el deseo de Moisés de conocer en forma más completa a Dios no era para autosatisfacerse. Buscaba un conocimiento más íntimo para ser capaz de cumplir su llamado como líder de la nación de Israel. Él quería conocer más a Dios, hermanos, porque él quería desempeñar el ministerio que le había sido confiado. Lo quería hacer bien, hermanos. Qué bueno es, hermanos, que cada uno de nosotros tenga en su corazón el deseo de querer hacer bien las cosas. Y para ello hay que estar conociendo a Dios más de cerca. Moisés deseaba conocer mejor a Dios, no solo por sí mismo, sino que también por los demás. Moisés, hermanos, deseaba conocer mejor a Dios, no solo para él, hermanos. Él quería conocerlo por su pueblo. Porque entre mejor él conociera a Dios, hermanos, mejor podía enseñar a su pueblo. Mejor podía acercarse a su pueblo. Entonces tenemos aquí, hermanos, ya notaron que ya me agarró la apuranza, ¿verdad? A través de todo el texto de Éxodo 33 y 34, vemos a Moisés intercediendo por la nación de Israel. Su requerimiento personal para ver la gloria de Dios está vinculado a la petición de que Él estuviera presente entre su pueblo. Son 10 nada más, hermanos, y los vamos a terminar. Conocer a Dios es saber cuáles son sus caminos, o sea, conocer su carácter. Aquí ya se va pareciendo un poco, hermanos, a los atributos. Ya nos vamos acercando a los atributos. Conocer a Dios es saber cuáles son sus caminos. Usted puede decir, es que yo no sé qué hacer. Yo le voy a decir, mire, hermano, usted no conoce a Dios, hermano. Usted tiene que acercarse a Dios, tiene que conocerlo. ¿Y cómo le va a hacer para acercarse? Tiene que arrepentirse de sus pecados, hermano. Tiene que confesar sus pecados. Tiene que buscar el rostro de Dios. Por eso es que Moisés, hermanos, tenía cómo argumentar con Dios. La gracia de Dios es tanto la base como el objetivo de conocer a Dios. Observemos una vez más las palabras de Moisés. Vamos a ver. Dice aquí, hermanos, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Qué bueno, hermano. Y él quería conocer el camino. ¿Para qué? Para conocer a Dios. Qué bueno es que cada uno de nosotros busque conocer a Dios, hermanos. Y el último dice que el carácter de Dios es su gloria. Finalmente observemos que la revelación de la gloria de Dios es la revelación de su carácter. Y luego dice, hermanos, que ¿qué constituye la gloria de Dios? Ningún hombre puede ver la gloria de Dios completa, ni siquiera un hombre como Moisés. Sería algo como intentar mirar directamente al sol, pero Dios le reveló a Moisés algunos de sus atributos. El esplendor y el brillo de la manifestación física de Dios en aquel monte no fue sino un símbolo visual de su gloria, su carácter. La gracia de Dios y la compasión son su gloria, su amorosa misericordia es su gloria, su lealtad es su gloria, su santidad y justicia es su gloria. Mi sincera esperanza es que cada uno de nosotros pudiésemos unirnos a Moisés y decir con él, déjame ver tu gloria. No existe mayor gozo y privilegio en la vida que ver la gloria de Dios. El cielo estará gozando la gloria de Dios por la eternidad y podemos comenzar, ¿sabe cuándo, hermano? Ahora nosotros podemos comenzar. Lamentablemente se terminó el tiempo. Hoy sí, hermano, el domingo ya no vamos a ver otra cosa más que atributos.
más que atributos. Con esto, hermanos, nosotros ya hemos visto una serie de cosas que nos van a ayudar a comprender mejor y a interesarnos mejor en los atributos de Dios. Pónganse de pie, hermanos. ¿Sí, hermano? Amén. Amén. Bonito texto, hermanos. Amado Dios, muchas gracias, porque tu pueblo reunido esta mañana hemos aprendido la experiencia, el testimonio de ese siervo precioso, Señor, Moisés, quien tuvo, Señor, una cercanía contigo, al igual que Job, y nosotros podemos aprender de él. Por ello te rogamos, Dios amado, que tú ayudes a este pueblo para que podamos también nosotros alcanzar la misericordia, alcanzar, Señor, la gracia tuya, y que podamos, Señor, acercarnos a ti. Por ello, Señor, te pedimos que perdones nuestro pecado, que nos libres, oh Dios, de cualquier cosa mala y que nos permitas estar cerca de ti, aprendiendo de ti. Por ello, Señor, queremos disponernos a aprender cada día de tu santa palabra. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.